Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, allí tienen pasaporte sanitario, doble pasaporte, y sin embargo hay una cantidad de casos importantes, ¿no? Sí, bueno, hay una gran cantidad de casos porque a pesar de todo sabemos que hasta las personas que están vacunadas pueden contagiar y contagiarse. Entonces, básicamente manteniendo todas las libertades, no se detuvo el virus. Además, somos un país, como todos, muy conectado con el exterior, con los demás países de Europa, con los países de África. Entonces, obviamente, cuando circula una variante no tarda en llegar y la protagonista en este momento es la Omicron, que tiene una difusión muy rápida. Y sobre todo contra esta variante, las dos vacunas no parecieron suficientes. Entonces, por ahí vamos encarando con la tercera dosis y parece ser la fundamental para aguantar y mantener un poco la situación más tranquila, sobre todo en cuanto a la hospitalización. Ahora, hay restricciones en Italia ahora, ya comenzaron las clases, ¿no? Sí, nosotros mantenemos el criterio de la distinción por colores, ¿no? Amarillo, anaranjado y rojo según la gravedad de la situación. Entonces, hasta que nos mantuvimos todos en zona blanca, no había restricción. Ahora la mayoría del país está en zona amarilla y unas 4 regiones van a ser anaranjada desde el lunes. Pero la verdad es que para nosotros los vacunados no cambia absolutamente nada. Las restricciones en cuanto al toque de queda o al acceso a lugares y eventos cerrados solo tienen que ver con las personas que no están vacunadas y en realidad ya para estas hay muchas prohibiciones y varias van a entrar en vigor dentro de unos días en cuanto arranque febrero. Así que en realidad, por más digamos que haya una división por zonas de color, mucho depende del pasaporte de vacunación y entonces de las dosis que te has dado. Ahora, es una manera de arrinconar, de acorralar a los no vacunados, ¿no? Que se está haciendo en todo Sí, el mundo, se está convirtiendo complicado vivir, se está haciendo me complicado porque imagino. en realidad desde el 1 de febrero las personas que no se vacunaron básicamente no podrán acceder a ningún tipo de servicio más allá de los servicios esenciales, o sea, más allá de ir a la farmacia, al supermercado, a pagar impuestos. Hasta para entrar en un banco te van a pedir un pasaporte de ¿Para vacunación el banco básico. también? Para todo, hasta para Oh. pagar boletos, por ejemplo, para ir al correo, ¿no? Que aquí se pagan al correo, te van a pedir un pasaporte básico que se consigue también haciendo un hisopado que salga negativo. Pero la mayoría de las actividades, como, no sé, ir a un restaurante, a una fiesta, al estadio, cualquier tipo de actividad, requiere el super pasaporte de vacunación. Así que se le está complicando muchísimo la vida a los que no se han vacunado, pero aún así no es fácil. Todavía tenemos 7 millones de personas que no se dieron ni una dosis y no es fácil convencerlas para nada. Ahora, viste que cuando vos los escuchás hablar, tienen argumentos, te dicen no por tal cosa, siempre encuentran un argumento Claro. para no vacunarse. Es tremendo. Siempre lo encuentran. Sí, y el gran problema es que a veces hay situaciones de personas que, por ejemplo, yo conozco personas que en familia se han contagiado entre vacunados y no han contagiado a un no vacunado. Entonces es como que uno le da un favor a su propia teoría. Yo, por la gente que pude escuchar y saber que no se han vacunado, la mayoría, más que tener argumentos, tienen miedo Claro. de lo que le van a inyectar. Y la verdad que es un poco sorprendente, considerado que por lo menos en Italia hay muchísimas vacunas que son obligatorias y sin esa vacuna no se puede acceder ni al colegio. Entonces es como sorprendente la desconfianza que hay acerca de esta vacuna aquí. Muchos dicen que porque la desarrollaron en poco tiempo, entonces no confían, pero la verdad es que la tecnología avanza, estamos en 2021. No es lo mismo que la vieja vacuna Sabin, que fue allá por la década del Claro, 50. Cambiar un poco las situaciones, ¿no? Y la bastante. tecnología, claro, ahí está el punto. Ahora, más allá de las Sí. restricciones, ¿no? Para el transporte público, que siempre es en todo el mundo un foco de contagio. Y además Italia es un país que recibe mucho turista todo el año. Sí,
Sí, no, por ahí también se necesita tener un pasaporte de vacunación para entrar básico, o sea, un hisopado negativo o haberte vacunado. Y fue un tema porque obviamente muchas personas utilizan el transporte público como recurso para ir a trabajar, Claro. más allá de que por diversión, digamos. Y estaba considerado un servicio, digamos, básico y esencial y de hecho se mantuvo en marcha también cuando estábamos encerrados en cuarentena. Pero ahora cambiaron las normas porque justamente el transporte que aquí es muy traficado de personas, de turistas y demás, seguramente un medio de difusión del coronavirus, indudablemente. Así que para eso también será necesario tener un pasaporte, aunque básico. Hay gente que prefiere seguir hisopándose en lugar de vacunarse, a pesar de que esto como monto del mes le va a salir bastante caro, porque aquí también un test rápido cuesta 15 euros y no es poco. Pero hay gente que prefiere hacerlo cada 3 días para evitar de vacunarse. Así que es muy difícil la situación. La última que te pregunto es, encima hay que sumarle, ¿no?, que en algunos países de Europa el porcentaje en casi toda Europa es bastante alto de no vacunados. Sí, Y vos en Europa te manejás en tren para recorrer por Europa. supuesto. Y ahí está el punto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando te manejes en tren aquellos no vacunados y tengan que ingresar, por ejemplo, a Alemania? Va a ser dificilísimo, o a Francia. Va a ser difícil y además para los países europeos viajar es muy fácil, o sea, para Claro. nosotros ir a Francia, a Alemania es muy cerca, ¿no? Porque son países relativamente pequeños. Entonces, por eso, por un lado, favoreció la difusión del contagio porque la conexión es muy elevada entre países. Y por otro lado, seguramente los que querrán moverse necesitarán buscar un compromiso con su ideal y la necesidad de vacunarse porque va a ser esencial. En todos los países de Europa más o menos tenemos las mismas normas que están vigiendo, así que no hay forma, digamos, de escapar de lo que se decidió. Te mandamos un beso muy grande, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Muy bien, hacemos una pausa y después de la pausa regresamos con este tema.